Lo decíamos que íbamos a hablar de la inflación local y el estudio, el relevamiento efectuado por el CREVA. Tomamos contacto con el economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Gonzalo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿qué resultado arrojó el relevamiento? El relevamiento, bueno, lo que nos arrojó es una inflación de agosto de 4.1%, una inflación alta, pero no descolocada en función de lo que fue agosto, sobre todo con la volatilidad del dólar de los últimos días de la semana, que fue enorme, y no solamente se concentró en la semana, sino también empezó a moverse el tipo de cambio a principios de agosto. Habíamos estado en julio relativamente tranquilos con el dólar, pero en agosto se movilizó y eso fue claramente trasladado a precios. ¿Y cuál es el rubro que mayor incremento tuvo? Mirá, el que más tuvo fue el capítulo bienes y servicios varios, con 6.4%, donde básicamente ahí lo que varió y sustancialmente fue todo lo que tiene que ver con artículos de tocador para higiene, cuidado personal. Prácticamente cuando desglosás ese capítulo, los artículos que están dentro entre el 9 y el 10-11% variaron, que es una movida, digamos, una suba sustancial y algo residual de lo que es cigarrillo, que generalmente todos los meses se va moviendo. Y posteriormente lo que le sigue por detrás, también con subas considerables, tiene que ver con transporte y comunicaciones con 5.3, que fue combustible. Tuvimos varios aumentos de combustibles durante agosto, unos 3 aproximadamente. Y detrás de eso, pero muy cerquita, salud, con 5.2, que fue básicamente aumento de prepagas. ¿Y alimentos y bebidas, que es un rubro que impacta directamente en todas las clases? Sí, exactamente. Alimentos y bebidas fue 3.8, que digamos que es menor que el resto, pero no deja preocuparnos, porque es lo que vos bien decís, es lo que va de lleno al consumidor. Son los bienes y servicios, incluso algunos de ellos consideramos son artículos básicos. Y el aumento se viene dando, te diría, de hace unos cuantos meses. Alimentos y bebidas viene traccionando bastante el aumento de la inflación. Claro, de hecho 3,8 da en agosto, alimentos y bebidas, da por debajo del promedio general. Sin embargo, comparando contra el mismo capítulo de alimentos y bebidas de meses anteriores, está en un nivel muy alto, ¿no? Por eso, digamos, yo te diría, generalmente como yo explico, nosotros empezamos a dividir a partir de este año qué es lo que hace el INDEC, en 3 estructuras: IPC núcleo, IPC estacional e IPC regulado. IPC, digamos, estacional tiene que ver exclusivamente con los bienes, alimentos y bebidas que se consumen por estaciones. Y generalmente como algunas verduras, algunas frutas. Como algunas verduras estacionales, algún tomate, alguna fruta, etcétera. Después lo que es regulado, ahí generalmente se considera todos los bienes, digamos, en realidad todos los servicios públicos, que tienen que ver con las tarifas reguladas, que es lo que venía traccionando hasta bien finalizado el año pasado. Es lo que traccionaba la inflación, era eso. E IPC núcleo es todo el resto de los bienes, que es lo que el gobierno venía comunicando que venía a la baja hasta el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que decía? Bueno, la inflación aumenta, pero no porque hay aumento en los precios de alimentos y bebidas, sino porque hay por los regulados, porque se está bajando el subsidio y aumenta la tarifa. Pero ya este año empezó no solo a revertirse, sino porque las tarifas venían incidiendo mucho en la inflación, sino lo que vos estás diciendo, alimentos y bebidas empezó a aumentar. Entonces ahora se vio traccionado por los dos lados. Y la tarifa, nosotros decimos que te impacta directamente porque es lo que vos consumís en bienes y servicios, luz, agua, combustible, etcétera, pero también una segunda vuelta a través de tus bienes y servicios, porque digamos, lo que es combustible después se traslada en fletes, en logística, y lo que es gas se traslada en alimentos elaborados que uno consume. Gonzalo, ¿se puede hacer una proyección de cuál sería la inflación del año llegando a diciembre, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora? Sí, el acumulado anual, que es algo que no mencionamos, sería desde principio de año hasta ahora, es un 24.1%. Te diría que es un poquito ya superior a lo que fue, a lo que nosotros medimos durante todo el 2017. Y el interanual, nosotros le llamamos la variación entre septiembre del año pasado y agosto de este año, es del 32.5, que sería lo pautado por el gobierno y el Fondo Monetario. Es decir, Bahía estaría cumpliendo con el límite máximo pautado con el fondo. Y en función de eso, y todavía faltan unos cuantos meses, y creemos que septiembre... Inclusive con un mes de diciembre que siempre se caracteriza por tener inflación alta. Claro, y no solo eso, septiembre nosotros consideramos va a ser un mes complejo en cuanto a la inflación, porque
lo que fue la volatilidad del dólar del miércoles y jueves la semana pasada, posiblemente se esté trasladando este mes. ¿Cuánto tarda en trasladarse ese incremento del dólar a los precios? Depende de varios factores. En definitiva, puede pasar varios meses, 4, 5, 6 meses y todavía se está trasladando. Eso nosotros llamamos pass-through, que es el impacto de la volatilidad o variación del tipo de cambio a los precios. Digamos, nosotros vemos que se va trasladando entre un 10, 15 o 20% de la variación del tipo de cambio a precios. Después, si vos tenés en cuenta el índice de precios mayoristas que publica el INDEC, siempre está por encima su valor con respecto al minorista, y eso te está marcando un camino, porque en general cuando los precios mayoristas aumentan más que el minorista, después se van trasladando a minorista. Y también depende otra cosa, de que los consumidores validemos ese aumento. Es decir, si la demanda se cae muy rápidamente, muy abruptamente, no hay mucha chance de que las cadenas mayoristas trasladen el precio al consumidor porque se quedan sin ventas. Entonces, digamos, juegan muchos factores, pero pasando los meses se sigue trasladando y el productor va midiendo en qué momento va trasladando los precios. Y en cuanto a la proyección, hay estimaciones. El Banco Central todos los meses lanza un relevamiento de expectativas de mercado, donde participan arriba de 50 consultores, bancos, etcétera, donde ya están estimando un poquito arriba del 40%. Y si vos me preguntás a nosotros, a Bahía Blanca posiblemente esté en 38 o el piso en 38. No estamos muy lejos y faltan 4 meses todavía. Semilla, ¿en cuánto establecieron la última medición que tuvieron de canasta básica? La línea, o sea, ¿dónde se estableció la línea de pobreza para Bahía Blanca? ¿En qué monto? ¿Y por qué suele haber tanta diferencia entre la canasta básica que mide el CREVA y la del INDEC? La del CREVA suele ser bastante más cara. Sí, nosotros no medimos canasta básica alimentaria, digamos. El CREVA, ahora yo les voy a explicar, no medimos ni línea de pobreza ni línea de indigencia, que es lo que mide el INDEC, que es lo que vos estás, digamos, analizando. Nosotros medimos una canasta de productos de 160, 180 artículos, de los 400 que nosotros medimos, es un poco menos de la mitad. No consideramos alquileres, muchas veces cuando nos han publicado han dicho que medimos alquileres, no medimos, eso está por fuera, es decir, el monto que nosotros medimos es considerado por una familia tipo de 5 personas, mientras que el INDEC lo hace para personas, una familia de 4 personas. Nosotros lo que medimos son, como te decía, 160, 170 artículos o variedades, y lo que hacemos es, medimos el precio más alto de lo que sería el producto de primera calidad y el precio de segunda calidad o más bajo. Entonces, en función de eso, hacemos un promedio y nos da la canasta básica, digamos, sería la canasta estándar, la canasta económica de alimento y la canasta, superior. Y ahí establecemos precios, pero no es canasta de pobreza ni indigencia. Sí, la vamos a estar empezando a medir dentro de poco. Gonzalo, le agradecemos muchísimo este contacto, las novedades que nos ha brindado. Esperemos que el próximo sea por cuestiones más gratas. Esperemos. Difícil. Y bueno, hablaremos. Aunque de aquí a diciembre lo dudo, ¿no? Y generalmente diciembre se calienta un poco la economía por ser fin de año, fiestas, etcétera. Pero bueno, veremos cómo está el consumo para ese entonces. Gracias por el contacto. Por favor, gracias a usted. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, con los datos de inflación a nivel local.